Su amante llamó a medianoche. Él apagó el teléfono y se fue. Yo miré su espalda desaparecer por la puerta del dormitorio y en ese mismo instante entendí que no solo me abandonaba a mí, me dejaba sin testigo, sin ninguna defensa para lo que vendría después. El móvil vibró sobre la mesita. Eran las 12:10. La pantalla mostró un nombre que había aprendido a detestar. Liang. No pensé que contestaría. Él sí lo hizo. La voz que salió del teléfono fue una risa clara, joven, sin culpa. Mi marido sonrió. Se volvió hacia mí como quien cambia la almohada y dijo, «No es nada, vete a dormir». Luego dejó el teléfono encima de la cama y se puso la chaqueta. No miró a nuestro hijo que dormía en el cuarto contiguo con la muñeca de trapo apretada en el pecho. No me miró a mí. Cerró la puerta. El pestillo fue un golpe seco en la oscuridad, como un golpe que marca un punto final en una ecuación que no se podrá resolver. La casa se me hizo inmensa, como si las paredes se hubieran despegado de su función y se hubieran convertido en testigos mudos de una escena que no entendía pero que ya dolía. Xiaoqi dormía con una pierna fuera de la cuna, la mano pegada a la barandilla, la respiración entrecortada de quien sueña con carreras y galletas. Me acerqué y le acaricié el pelo. Sentí en su nuca el olor a leche y jabón de siempre. Pensé en decir algo a su padre, en recriminar, en tomar el teléfono y marcar. Pero no hice nada. No quería convertir la casa en un ring, ni despertar a mi hijo con gritos que luego se volverían su memoria. En la cocina, el reloj colgaba de la pared, un objeto pequeño con agujas que nunca habían sido prioridad para él. Ese reloj me había costado trabajo elegirlo. Fue un regalo de su primera nómina cuando aún creía que nos haría pasar una vida entera de detalles. Desde hacía meses, una de las agujas fallaba. Se quedaba clavada a veces en el 7 y parecía sonreír con una complicidad rota. Lo miré y contra mi voluntad me acordé de las veces que él me había dicho que los regalos no eran importantes. Luego vi a Liang con la correa en la muñeca, pulcra, y entendí que los regalos se elegían por quien los recibía. Me senté en el sofá y no supe cuánto tiempo pasé allí. El tic-tac acompañaba el silencio como si quisiera marcar exactamente la cuenta atrás de lo que se me venía encima. Han pasado años desde la primera vez que oí la risa de otra mujer por su teléfono y reaccioné con incredulidad, como si eso no pudiera pertenecer a mi vida. Aquella noche supe que no era un momento, era el comienzo de una historia que me expulsaba. Si quieres saber por qué llegué a cerrar la puerta para siempre, quédate conmigo hasta el final. La primera vez que noté que algo se desgranaba no fue la llamada. Fue 1.000.000 de pequeñas renuncias condensadas en rutinas. Pequeñas crueldades disfrazadas de prisa. Una taza que no lavó, una promesa de visitar a mi madre que se convirtió en un «lo dejamos para el fin de semana». Una ausencia en la cena del colegio del niño con la excusa de una reunión. Cada olvido era una piedra que añadía peso a la mochila que yo cargaba sola. Trabajo, facturas, visitas al pediatra, noches en vela. Él, en cambio, mantenía la sonrisa impecable cuando había invitados y la distancia perfecta cuando había silencio. Hubo gestos que dolieron más. La corbata que eligió una amante para una cena de empresa. El reloj que me trajo a mí como si quisiera compensar meses de frío con un objeto que podía ponerse en otra muñeca. La foto en la pared donde él aparecía en una celebración con Liang, abrazándolo de forma natural, como si la intimidad compartida fuera el derecho inalienable de otra mujer. La gente comentaba en voz baja, las vecinas miraban por la puerta entreabierta, y yo aprendí a medir la vergüenza como quien mide una herida que no cicatriza. El gato, Yuan Yuan, había sido un capricho. Lo encontramos en el rellano la mañana en que cumplí 29 años. Un bol con leche y un maullido nos pedían adoptar otra responsabilidad. Xiaoqi lo quería con la ferocidad con que los niños aman lo que les da compañía. El gato se volvió confidente, compañero de siestas, ladrón de cenas. Cuando la casa empezó a inclinarse hacia una persona más, Yuan Yuan se refugió en mi regazo y me miraba con ojos que parecían comprender que algo se iba acumulando. La fiesta del 5º cumpleaños fue la fisura más cruel. Había planeado cada detalle, la tarta con los coches que a mi hijo le encantaban, las banderitas manuales, la foto grande con globos. Él llegó 1 hora tarde. Cuando entró, con la sonrisa que pone en las cenas, no traía ni un regalo.
Traía, en cambio, la cortedad con la que la gente trae obligaciones cumplidas a medias. Liang apareció entre los invitados como si fuera una luz natural. Saludó con un gesto envolvente que parecía reclamar mi salón. Mi madre, con sus ojos cansados, me dijo en voz baja que debía aguantar, que un hombre como el mío tenía maneras y que mi papel era sostener la armonía. La palabra aguantar se me quedó como una gota de aceite en la lengua. Me impedía tragar. Fue esa misma noche, cuando apagué las luces y vi la habitación de mi hijo llena de cajas sin abrir y de frases planeadas que nadie cumplía, que pensé en marcharme. No entonces, no de inmediato, pensé en pedirle que fuera el padre que prometió ser, en pedirle que dejara de ser tan frío. Pensé en hablar con él, en exponer la traición. Pero la traición no era solo una palabra que pudiera articular. Era un tejido que envolvía a todos, la familia de ambos, sus compañeros del despacho, la amante con una sonrisa que escondía ambición. Al día siguiente me desperté con una sensación pesada en el estómago que no era hambre, una punzada sorda que había ignorado por meses. Fui al médico porque las cosas que ignoras vuelven a reclamarte con voz más fuerte. Ji Wang me miró con la mezcla justa de profesionalidad y cuidado. Nos conocíamos desde hacía tiempo. Él había sido amigo de la infancia de mi marido, había tratado a mi madre y nos cayó como una figura neutra cuando la casa se llenó de rumores. Su consulta olía a café y jeringuillas. Me hizo pruebas, me dijo que no me alarmara, que podía ser una gastritis, que no hiciera demasiado esfuerzo. Pero en la mirada de los médicos hay una claridad que no engaña. A veces el diagnóstico es una puerta que se abre y no se puede cerrar. El término que pronunció después, cáncer de estómago, fue una palabra que cayó en la habitación con el ruido de una olla al chocar. Sentí el mundo afinarse en consonancia. No pensé en morir, no al principio. Pensé en no poder cuidarle a mi hijo como hasta entonces. Pensé en la lista de rutinas que tendría que delegar, en el hecho de que mi vulnerabilidad iba a ser una moneda que la gente pudiera usar en mi contra. Pensé en cómo hasta ahora había ocultado mis finanzas por pudor, por no añadir problema al matrimonio. Ahora, más que humillación o vergüenza, sentí un miedo muy concreto, que me consideraran una carga. Y así fue. Cuando la noticia circuló, no como un rumor sino como una verdad en voz alta, la familia se posicionó. Mi madre mostró compasión como quien sabe que la enfermedad exige atención. Mi suegra me miró con lástima pero con interés en las consecuencias prácticas. Pei Yanli, mi marido, tuvo dos reacciones que fueron como dos golpes sucesivos, una primera indiferencia y una segunda maniobra de cálculo. Me dijo que debía contar a la empresa, que las cosas se arreglarían, que la salud importaba, y luego empezó a mostrar una preocupación que no era de empatía sino de imagen. Me ofreció llevar a nuestro hijo a casa de su madre cuando yo tuviera que entrar para tratamiento. Será por poco tiempo, dijo, fue la frase que marca territorios. Poco tiempo, para él, era siempre una puerta para reorganizar su vida. No tardaron en aparecer versiones, rumores dulces y venenosos, que yo inventaba, que exageraba para llamar la atención, que quería usar al niño como palanca. El rumor más cruel fue el que insinuaba que Xiaoqi no era de mi marido. La voz que lo dejó caer fue la de Liang, en una cena donde los vasos tintineaban y las risas formaban una alfombra que tapaba la realidad. Siempre ha habido dudas, comentó la amante con la calma de quien quiebra sin mirar. Y la familia, que tantas veces había dicho, no mezclemos la vida privada con la honradez social, de pronto se volvió tribunal. Pedían pruebas, pedían coherencia, pedían que no dañara la reputación de la casa. Me sometieron a una prueba de paternidad en medio de miradas y susurros. La ciencia se presentó como un juez infalible. Hubo una foto, una muestra, un informe que llegó con la frialdad de la tinta mecánica. Los resultados, o al menos los que me enseñaron en una versión domesticada, fueron manipulados por manos que sabían que una mujer enferma no iba a pelear más. Las pruebas, según ellos, mostraban dudas. Liang sonrió. Mi marido pareció aliviado. La gente se posicionó. Yo me quedé con un sentimiento que no era ira, era desamparo, y en el desamparo, la posibilidad de perder a mi hijo a manos de una comunidad que prefería creer en la versión que mejor preservaba su imagen se volvió real. Se me acusa de muchas cosas desde entonces, de ser dramática, de exagerar mis dolencias para ganar simpatías, de usar a mi hijo para manipular.
no voy a justificarme ante voces que ya han decidido mi papel. Pero sí quiero decir al que escucha esto que el problema no fue solo la llamada de medianoche, la llamada fue la chispa. El incendio fue la confluencia de negligencias, de audiencias y de gente que prefirió la versión más ordenada de la realidad. Lo que vino después de la llamada escaló porque había un terreno listo para arder. Hubo una noche en la que mi madre vino a casa con una bolsa de fruta. Al principio, habló de sopas y comidas ligeras, de recetas para el estómago. Pero su mirada no fue de consuelo, fue de alguien que evalúa recursos. Tienes que pensar en las cosas prácticas, dijo. Si vas a necesitar tratamientos, alguien tendrá que estar con el niño. Lo dijo sin pausa, como quien dicta un inventario. A mi madre le tembló la mano cuando puso la bolsa sobre la mesa. No por lástima, por miedo. Me di cuenta en ese gesto que la soledad en la enfermedad no es ausencia de ayuda, sino la conversión de la ayuda en cálculo. Y así, cada visita se convirtió en una evaluación silenciosa de cuánto te conviene seguir formando parte del conjunto. Él, mi marido, cambió su comportamiento de otro modo. Empezó a justificar sus ausencias con el trabajo y a la vez se distanció con la lógica del que ya no tiene que esforzarse por una unión que empieza a percibir como debilitada. Liang, que antes solo aparecía en risas y mensajes, se transformó en presencia. Visitaba reuniones familiares, se sentaba con naturalidad en el sillón que yo reservaba con la costumbre. No ocultaba su ambición. Quien busca un lugar, lo reclama. Liang se lo pidió. Y él, con la candidez de quien cree que elige sin hacer daño, accedió. La humillación mayor llegó en el hospital, en la sala de espera donde los familiares se sientan a negociar quién merece la verdad. No llevo bien que me observen como un expediente. La sala estaba llena de personas que hablaban en voz baja, juristas de la vida cotidiana. Me acusaron de dramatizar por el bien del niño. Un tío lejano dijo que si yo me iba a poner en el centro del escenario, debía atenerme a sus consecuencias. Pei Yanli habló con la cabeza inclinada, como si las palabras fueran una factura que exigía ser firmada. Liang sonreía a mi lado, con una sonrisa que ya no intentaba disimular que deseaba ocupar el lugar que yo mantenía. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir en ese teatro. No se trata solo de orgullo, no se trata solo de rabia, se trata de alguien que entiende que la supervivencia de su hijo depende de qué manos deciden velar por él. ¿Quién, sino yo, ha dormido horas enteras para arreglar un vómito, para limpiar fiebre, para contar cuentos a las 3 de la mañana? ¿Quién, sino yo, conoce sus miedos y sus pequeñas manías? Si dejo que la narrativa social lo arrastre, corremos el riesgo de perder más que una casa. Perdemos la posibilidad de que él conserve una madre que sabe leerle. Pero no fue una decisión instantánea. No empaqué una maleta y me fui sin mirar atrás. Fue una construcción lenta. Recogí pruebas, no para exhibirlas, sino para sostener una certeza. Que mi hijo conmigo estaba más seguro que en cualquier otra réplica de familia que la gente quisiera montar. Comencé a hablar con gente que me podía ayudar. Yi Wang fue discreto. Me ofreció un plan, controles, tratamiento, una propuesta para dejarlo todo organizado en caso de que yo no pudiera. Yo le dije que no quería pensar en finalidades. Quería pensar en futuras mañanas. Él me miró como quien entiende la distancia entre lo deseado y lo razonable. Necesitas un plan de contingencia, dijo. Le dije que ya lo tenía, que la contingencia era no ser yo quien decidiera renunciar. El dinero apareció como posibilidad, no como delirio. No me fui con el botín de una noche, no. 1 millón fue la cifra que en mi cabeza tomó forma de esperanza práctica. Había ahorros en una cuenta que abrí hace años con pequeños trabajos extras, con la venta de aquel piso pequeño que me pertenecía antes de la boda y con una indemnización por un cierre de empresa donde mi madre había trabajado y que por una mezcla de errores y derechos quedó en una compensación tardía a nuestro nombre. No era riqueza, era la suma que significaba poder alquilar una casa lejos, pagar una renta durante meses, matricular al niño en una escuela adecuada, pagar tratamientos y, sobre todo, comprar la tranquilidad que no me ofrecía nadie más. La gente te juzgará por coger esa cifra y escapar. Dirán que era un robo moral, que me llevé lo que no era mío. Les haré espacio a sus juicios. Pero quiero que quien esté del otro lado entienda el contexto. No era saquear la casa.
Era tomar un colchón que había pertenecido a nuestra familia y que por derecho y por necesidad se convirtió en mi vía de salida. Lo expliqué a mi madre en voz baja, la noche que decidí hacerlo. Ella me miró como quien ve que una hija comete un acto extremo por miedo a que su nieto quede desprotegido. No me dio permiso, me dijo que si lo hacía, me cuidara. Las manos de mi madre, que siempre han sido prácticas, no trajeron juicio esa noche, trajeron una receta para procurar calma. Preparé la huida con la urgencia de quien no puede esperar a que la maquinaria social actúe. Compré una mochila discreta, metí ropa para mi hijo y para mí, documentación, dinero en efectivo, el documento que acreditaba la indemnización. Dejé papeles falsos, no como prueba, sino como señuelo, facturas a medias, un recibo pagado, con la intención de que la ausencia se confundiera con un viaje corto. No quise hacer ruido. Mi plan era simple, salir de la casa cuando él volviera a ausentarse en la noche, llevar a Xiaoqi sin despertarlo del todo, conducir hasta un punto seguro y no mirar atrás. Intuí que si dejaba otra puerta abierta, el arte de manipulación de la gente reescribiría la historia y me la arrebataría. Hubo 3 momentos en esa madrugada que guardo como si fueran islas pequeñas que me salvaron del naufragio. El primero fue cuando lo desperté suavemente para colocarle la chaqueta. Tenía el pelo alborotado y los ojos medio dormidos. Me preguntó con esa voz que parece un tambor de cristal: ¿Papá viene? Yo le dije la verdad a mi manera. No vendrá ahora. Hoy vamos de aventura. ¿Te apetece? A los 5 años, la palabra aventura significa una promesa. Puse su muñeco favorito en la mochila y le expliqué que íbamos a visitar un sitio nuevo. Sus ojos se abrieron y en ellos vi la aceptación de quien confía en su madre sin reservas. Lo tomé en brazos, sentí su peso perfecto, el aroma que me hacía flaquear y a la vez me dar fuerzas. Fue un momento de ternura dolorosa, de comprensión que derrotaba cualquier lógica de adultas. El segundo momento fue en la cocina cuando, antes de salir, preparé 2 bocadillos, uno de nocilla para él y otro de queso para mí. Lo hice de forma mecánica, con una calma fingida que no quería perder. Me senté en el suelo con la mochila entre las piernas y lo vi comer con esa voracidad que tienen los niños que no entienden las fronteras de los adultos. Me contó un sueño de coches que volaban. Le dije que yo los inventaría si hacía falta. Reímos. Fue una de aquellas risas que nacen como refugio. En la bolsa puse un libro de cuentos. Quería que supiera que no solo lo estaba sacando de una casa, sino que le estaba ofreciendo un mapa nuevo para construir seguridad. El tercero ocurrió cuando ya en el coche, la ciudad parecía una criatura que dormía. Pasamos por una rotonda donde el semáforo brillaba como una luciérnaga. Él señaló con el dedo una heladería abierta y me preguntó si nos podríamos parar. Le dije que no, que era tarde y que pronto encontraríamos una cama y helado. Sus manos buscaban la mía, y se la di. En ese gesto, mientras el motor transmitía un zumbido constante, sentí que la decisión estaba tomada. No había retorno emocional posible. Podía volver a la casa, sí, podía intentar negociar lo que quedaba. Pero la imagen de mi hijo durmiendo a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro, me parecía una inversión vital que no merecía el riesgo de dejarla en manos de quienes habían preparado un juicio desde antes. La carretera nos llevó por calles que conocía de memoria y a la vez me parecieron nuevas. La ciudad dejaba atrás sus farolas, sus buzones llenos de opiniones. Pasé por el barrio donde antes paseaba con mi madre y vi locales que cerraban y abrieron sin que nadie supiera por qué. Me acordé de Yuan Yuan, el gato. Quise decirle a mi hijo que el gato estaba en casa de la vecina, que lo cuidarían. No lo hice. La culpa de dejar al gato atrás fue una punzada que se alojó en mi estómago y que mezclé con el dolor físico que ya me acompañaba desde el diagnóstico. Le dejé un plato de comida junto a la ventana por si volvía. No es aceptable abandonar mascotas. Sé que lo pensé. Aún así, el criterio fue un peso. No podíamos cargar con todo y esperar salir indemnes. En la gasolinera, con la lluvia fina como si todo el cielo quisiera llorar sutilezas, sentí por primera vez la mezcla de alivio y miedo. Miré en el retrovisor y vi las luces detrás, la noche como una mancha. No supe si alguien nos seguía o si la casa ya había notado la ausencia. Dejé el teléfono apagado en la guantera. Habíamos hecho lo que había que hacer. Salir antes de que la maquinaria judicial y moral que se había puesto en marcha contra mí nos arrebatara lo más importante.
Conducí con las manos tensas. Mi hijo murmuró un nombre de canción que a él le gustaba y se quedó dormido apoyado en mi hombro. 1.000.000, pensé, como una palabra que se repetía en mi cabeza. No por codicia, por oferta de seguridad, por la posibilidad de un alquiler lejos, por la posibilidad de que nadie pudiera manipularnos desde la distancia. En el asiento de copiloto, la mochila parecía ligera y al mismo tiempo llena de todo lo que podíamos ser. No llevaba rencor en forma de arma. Llevaba papeles, fondos y la intención de que mi hijo siguiera siendo mío. Cuando por fin nos detuvimos en un motel de carretera, esa clase de lugar que no pregunta quién eres si incluyes dinero en un sobre, sentí que el suelo me había dado tregua. Pedí una habitación con 2 camas. El recepcionista no miró a mi hijo con reproche, solo preguntó si necesitábamos cobijas extra. Me dio una llave sin preguntar demasiado. Entramos. El cuarto olía a plástico y a jabón barato, pero era nuestro silencio. Leí un cuento, le puse música con el teléfono en modo avión y al acostarlo vi sus ojos cerrarse con la confianza de quien todavía se apoya en la posibilidad de reconciliaciones que los adultos no contemplan. Me senté en la cama, la segunda, y dejé que las lágrimas vinieran por obligación, como la lluvia que limpia la ventana. Recordé la puerta de mi casa cerrándose, y casi como un juramento, dije para mí, nunca regresaré. No como un grito de venganza, sino como una promesa de salvación. Era la decisión que articulaba todo. No volver no era huir de responsabilidades, era proteger lo que aún podía protegerse, era negarse a someter al niño a la versión pública de la traición. Aún así, en la oscuridad, con el teléfono en modo avión y la mochila bajo la cama, supe que el camino no se había acabado. Sabía que habría consecuencias, cartas, abogados, miradas, quizás demandas. Sabía que había enfermedades que no se detendrían por el hecho de que huí. Sabía que la punzada en el estómago iba a reclamar su momento. Pero también supe algo más. Cuando la caricia de su pelo me rozó la mano, cuando su respiración se convirtió en una métrica que podía contar, supe que había elegido bien. No volvería por la casa, por ellos, por el ritual de humillación. No volvería para que la gente decidiera qué podía ser yo. Si me llamaran pidiendo que regresara para limpiar mi nombre, para someterme a sus pruebas, para aceptar sus propuestas de reparación, tendría que negarme, no por castigo, sino por supervivencia, nunca regresaré. La mañana siguiente estuvo llena de decisiones pequeñas y rotundas. Registrarme con otro nombre para alquiler provisional. Hablar con una abogada que me recomendó una amiga de confianza. Usar parte del dinero para una transferencia urgente que no dejara rastro fácil. Llamé a He Yi-Wang desde una cabina de teléfono por la urgencia de mantener discreción. Me dio una lista de clínicas donde me podrían atender sin necesidad de pasar por los canales que mi marido podía manipular. Me habló con una voz que no me juzgó. Dijo que los tratamientos eran una posibilidad, que la esperanza no era una promesa, pero que podíamos manejarlo. La huida había empezado, no era el final, ni el clímax de una obra teatral donde todos piden cuentas. Era apenas la primera página de una novela con mucho por escribir. Reubicación, papeles legales, enfrentamientos que vendrían, la sombra del diagnóstico que no me abandonaría. Pero en ese primer encuadre, con mi hijo roncando a mi lado y el billete enrollado en una caja fuerte temporal, sentí que por primera vez en años mi vida respondía a mis propias decisiones. Y mientras el reloj seguía su tic-tac donde fuera que hubiera quedado colgado, yo cerré los ojos y por primera vez desde hace mucho, respiré. No por olvido del dolor, por aceptar que la dignidad también es un refugio. Nunca regresaré. Y ese nunca no fue una venganza, fue la línea que separa la sobrevivencia de la concesión. La mañana en el motel se estiró como una sábana que no quería adherirse al cuerpo. Mientras él roncaba, yo revisé las cuentas en la oscuridad, como una contadora clandestina de mi propia vida. Desenrollé el sobre donde guardé parte del dinero y conté las cifras en voz baja, como quien hace un rezo práctico. Alquiler, escuela, tratamiento, abogado. Las manos me temblaban un poco, no por la suma, sino por la responsabilidad que traía cada cifra. Todo iba a depender de mi capacidad para administrarlo con pulso firme y sin recursos emocionales que me distrajeran.
Llamé a una amiga de la universidad, alguien que había seguido una vida discreta en otra ciudad y que me debía favores de juventud. Le dije que necesitaba un piso pequeño, sin preguntas. Ella respondió con un silencio que no juzgaba y me dio una dirección. Más tarde supe que había hablado con su madre y que había preparado una red de calma, una vecina que podía mirar por mi hijo de vez en cuando, la recomendación de una guardería con expediente pedagógico limpio, el dato de una abogada que trabajaba casos de urgencia. Fue la primera vez que el mundo me pareció menos angosto. Había gente que no me pedía pruebas, solo se ofrecía a sostener. El primer mes fue una sucesión de microbatallas. Cambié de número de teléfono, abrí una cuenta bancaria a mi nombre y en la notaría usé pruebas y papeles que ya tenía desde antes de la boda. La escritura del piso pequeño que vendí años atrás. Recibos de trabajos extraordinarios. La carta de indemnización que mi madre había conservado entre los papeles domésticos. No era ilegal. Era mío. Cada documento que pasaba por mis manos tenía el olor del sacrificio de antes, jornadas largas, trabajo sin brillo, la venta que me dolió pero que ahora me salvaba. La abogada me habló claro desde la primera hora. Hiciste lo que hiciste por amor, pero en la ley no hay amor, hay hechos. Necesitamos construir una narrativa coherente, abandono por parte del padre, manipulación en los tests, riesgo para el menor. Le expliqué todo sin teatralizar, con la voz que había practicado en un espejo, precisa y sin lágrimas en ese momento. Me pidió pruebas, mensajes que mostraran indiferencia, testimonios de vecinos, facturas de relojes que aparecían en otra muñeca. Le entregué lo que pude. Ella archivó todo en una carpeta con la determinación de quien ordena armas para una batalla que no busca triunfos morales, sino el bienestar de un niño. No tardaron en venir órdenes y demandas. Pei Yanli, con la frialdad calculada que lo caracterizaba, presentó una reclamación de custodia provisional y denuncias por sustracción de menores. El mundo que había dejado detrás se activó como un engranaje que no perdona la fuga de engranajes internos. Los periódicos de la zona, pequeños, familiares, recogieron la noticia como un rumor jugoso. Mujer con cáncer se lleva a su hijo y dinero de la familia. Los comentarios en internet eran ruido, cuchicheos con teclado. Me llegaron mensajes anónimos, algunos suplicando que regresara, otros acusándome de ladrona. Aprendí a guardar esa violencia en una carpeta mental y abrirla solo si me hacía falta. Las primeras citaciones judiciales me hicieron tragar saliva. Tenía miedo de que, en una sala de justicia, mi enfermedad sirviera para pintarme como una madre incapaz. Tenía miedo de que la paternidad dudosa, esa sombra que Liang había arrojado con la soltura de quien tira una piedra al estanque, pesara más que mi cuidado nocturno, más que las historias que solo yo conocía de febriles manos recogiendo vómitos a las 3 de la mañana. Por eso pedí a He Yiwang que estuviera presente como interlocutor médico. Él accedió sin dramatismos, no porque fuera un héroe romántico, sino por la ética de quien no quiere ver injusticias. El doctor fue clave en la apelación inicial, no porque pudiera curarme, sino porque puso por escrito lo que había visto, mi capacidad de sostener un día cualquiera, mi adherencia a los controles, la recomendación de un tratamiento ambulatorio que permitía la presencia materna en la vida del niño. Aquello amortiguó las primeras ondas adversas. Un juez entendió que una madre enferma no era automáticamente incapaz. Fue una victoria administrativa que no borraba el ruido social, pero me dio tiempo. El tiempo, en esos meses, dejó de ser una amenaza y pasó a ser una herramienta. Organizar citas, pagar cuotas, buscar colegio, llevar al niño al médico y luego a su primer día en la escuela fue una coreografía que me ayudó a no caer en la amargura. Le cambiamos el nombre de la escuela por seguridad y elegimos que figurara como Xiao en los papeles. Yo puse mi apellido de soltera en algunos formularios para evitar rastros familiares inmediatos. No quise mentir en lo esencial, simplemente protegí la privacidad de un niño que no había pedido entrar en una disputa de adultos. Hubo días en que la enfermedad se hacía notar con crudeza. La quimio, lo llamaban así entre susurros en el hospital, me dejó las manos frías y la voz gastada, perdí el brillo del pelo y una parte de complicidad con mi cuerpo que me costó aceptar. A veces miraba al espejo y me reconocía menos.
Pero cuando volvía a casa y veía a mi hijo abrir la mochila con los dibujos que había hecho en clase y colgárselos con la solemnidad de un trofeo en la pared, todo se ordenaba. La prioridad seguía siendo él. Le explicaba la ausencia de mi melena como un cuento. A mamá le crecieron plumas de estanque, le decía, y él reía con esa confianza que parecen tener solo los niños. Las vecinas del barrio nuevo, esas mujeres que primero miran con curiosidad y luego se vuelven imprescindibles, ofrecieron abrazos sin preguntas. Había una señora, Carmen, que cocinaba lentejas cada jueves y me llamaba para que pasara. Una tarde me llevó un guiso y me dijo sin rodeos: «Tu hijo come mejor contigo que con cualquier traje». No hubo paternalismo en su voz. Hubo una constatación rápida y humana. Fue suficiente. En otros momentos, la soledad se hacía visible, noches en las que las lágrimas aparecían como gotas de lluvia sin avisar, noches en las que me sentaba en el pasillo del piso, con la luz apagada para no despertar al niño, y escribía listas de tareas en un cuaderno. Esas listas me devolvían al papel de responsable. Me sentía, por primera vez desde años, dueña de mis decisiones. Mientras tanto, las maniobras de la familia de mi marido no cesaron. Hubo intentos de hablar con mi madre, mensajes a mi hija mayor, siempre presentes, miradas interesadas, y una demanda de paternidad que buscaba establecer legalmente lo que Liang había insinuado. La abogada de la parte contraria jugó la basofia de la casa respetable, argumentos legales envueltos en moral pública. Fue entonces cuando la verdad, esa que tantas veces habitan las cosas pequeñas, empezó a asomar su cabeza. Un técnico del laboratorio que había hecho el análisis tuvo dudas. La cadena de custodia estaba rota, me dijo en confidencia una tarde que nos cruzamos por pasillo. La palabra manipulación no la dijo en voz alta, pero lo suficiente para que mi abogada, con la minuciosidad de un cirujano, empezara a rastrear firmas y fechas. Encontraron inconsistencias, una factura sin sello, un transportista que aseguró no haber recogido aquella muestra en la fecha señalada. Fueron pequeñas grietas que juntas abrieron una ventana a la posibilidad de impugnar los resultados. No era un triunfo definitivo, fue un hito. Cuando, en una audiencia, mi abogada presentó pruebas de la irregularidad de los análisis, vi surcos nuevos en el rostro de mi marido, la primera vez que lo percibí vulnerable, no porque él reconociera nada, sino porque la seguridad con la que se había movido empezó a tener fisuras. Liam, por su parte, se mantuvo como siempre, impecable y calculador, incluso cuando sus gestos vaciaban de autenticidad cualquier gesto íntimo. Le observé una vez en el pasillo del juzgado y su mirada no me buscó, buscaba al público. En los meses siguientes, la batalla legal se enmarañó. Hubo comparecencias, peritajes, testigos que ofrecieron versiones dispares. Yo prefería no entrar en el terreno de los odios. Mi energía la reservaba para las mañanas de escuela, para las consultas médicas, para leer cuentos a altas horas. A veces pensaba en mi hijo como en un faro que marcaba la ruta. Todo lo que hiciera debía tenerlo a él en el centro, no el deseo de humillar a nadie, ni la búsqueda de una vindicación que no remendaría nada. Si la justicia tardaba, mi responsabilidad era sostenerlo aquí y ahora. El niño, en medio de todo, continuó siendo un niño con preguntas esenciales. «Mamá, ¿por qué papá no viene a verme al cole?», me preguntó una tarde cuando recogíamos hojas secas en el parque. Le respondí con la verdad que cabía en su edad. A veces los adultos toman caminos que no coinciden con lo que los niños necesitan, pero eso no cambia que yo esté aquí. No añadí más. No hice promesas que no pudiera sostener. Hubo momentos en que pidió que le llamara papá, y yo lo hacía con voz templada. No quería clausurar afectos posibles, solo quería evitar que la figura ausente se transformara en una sombra que lo consumiera. Con el tiempo, la rabia se matizó. Aprendí a nombrarla en voz baja y a no dejar que fuera el motor de mis actos. Hubo noches en las que soñaba venganza, imaginaba cartas públicas, la caída social de quienes me habían juzgado. Me permitía el pensamiento, pero luego volvía a la cama y ponía una mano sobre el pelo de mi hijo y recordaba por qué no buscaba la revancha, porque la vida no se recompone con el espectáculo del castigo, se reconstituye con las decisiones cotidianas, con los pagos a tiempo, con la paciencia para volver a enseñar a un niño que los adultos a veces fallan y que eso no es su culpa.
Las pequeñas victorias legales se alternaban con tropiezos. Hubo un momento de angustia cuando un fin de semana recibí una orden de embargo sobre una de las cuentas, un acto heredado de la larga guerra que mi marido emprendía para incomodarme. Respiré hondo, no era suficiente para derrumbarme. Pagamos la cuota con la parte de dinero que había reservado para emergencias y nos ajustamos. Menos helados, más caminar al parque, ropa comprada en mercadillos. Enseñé a mi hijo ese arte de la escasez digna, que las cosas valiosas no siempre tienen precio alto. A veces son una tarde de cuentos sin querer nada a cambio. A nivel emocional, el desplazamiento fue más profundo. Aprendí a reconocer el modo en que me hablaban las miradas. La señora de la tienda supo guardar silencio cuando yo entraba con el niño y pedía pan. El recepcionista del hospital aprendió a sonreír con profesionalidad y no con la lástima que yo rechazaba. Mi madre, por su parte, fue un personaje de matices imposibles de clasificar. Ella había vacilado, había hablado con la familia, pero la última noche antes de mi huida, la vi sostener la maleta con una determinación en los ojos que me tranquilizó. No necesitábamos reconciliación pública, necesitábamos el sostén íntimo. A veces un mensaje con un ¿cómo estáis? Bastaba para que mis manos dejaran de temblar. A medida que pasaban los meses, mi hijo empezó a construir rituales en nuestra nueva vida. Los sábados dibujábamos un mapa del mundo con colores. Yo le enseñaba que en ese mapa había un lugar en el que podíamos plantar nuestras propias reglas. Establecimos pequeñas tradiciones. Un viernes al mes cenábamos de forma especial y yo le pedía que eligiera el tema del cuento de la noche. En el primer cumpleaños que celebramos lejos, sopló las velas sobre una tarta comprada en la panadería de la esquina y me abrazó con una sinceridad que me desarmó. Fue una señal de que, pese a la incertidumbre, la infancia podía reconstruirse. No todo fue heroísmo. Hubo momentos de duda profunda. En una noche en que la quimio me dejó sin fuerzas para bajar las escaleras, pensé en regresar. No por el juicio público, sino por cansancio. La idea de enfrentar otro trámite, otra pelea, otra noche de llanto. Sentada en el sofá, le miré dormir y comprendí que la rendición no era una opción. Llamé a la abogada y concerté una cita para ampliar la documentación. A veces la valentía es la decisión mecánica de seguir, no la grandilocuencia de un gesto romántico. La sombra de Liang volvió a cruzar nuestro camino en un momento inesperado. Un día, mientras mi hijo jugaba en el parque con un coche de plástico que había encontrado en la arena, lo vi a lo lejos. Impecable, tan joven como siempre, con una expresión de quien nunca ha tenido que rendir cuentas. No se acercó. Lo vi hablar con la madre de un compañero del colegio. Días después, nos llegó una llamada anónima. Alguien había visto al amante llevar al niño de la familia de un primo a clase, como si quisiera comprobar que la vida continuaba en el circuito que había elegido. No me alteró de forma colérica. Me activó la estrategia. Reforcé la escuela y los horarios, informé a la dirección, puse nombre y rostro a cualquier inconveniente previo. La seguridad se transforma en un acto de rutina. El tiempo fue un aliado más que un enemigo. Mes a mes, mis controles médicos se convirtieron en rituales que me devolvían a la realidad. No había promesas de curación, solo números que fluctuaban y la posibilidad de administrar la dolencia para que yo siguiera siendo madre. Aprendí a hablar con los doctores de forma directa, qué efectos secundarios aparecían, qué tratamientos podíamos ensayar. El miedo existía, pero se canalizaba en listas de parámetros y en preguntas precisas. ¿Puedo jugar con él? ¿Puedo llevarle al parque? ¿Qué hago si tengo que ingresar? Cada respuesta me dio una caja de herramientas. Hubo un momento, casi un año después de la huida, en que la prensa local volvió a intentar un titular. En una entrevista, Pei Yanli declaró que todo era un malentendido y que su intención era proteger la reputación de la familia. La frase me llegó como una lluvia fría. Me pregunté si la palabra reputación merecía la capacidad de partir en dos una familia. Pero mi respuesta no fue pública. Fue íntima. Una tarde salí con mi hijo a la playa y le di un cubo y una pala. Le enseñé a hacer un castillo y cuando me preguntó si el castillo se caería con la marea, le dije que las cosas verdaderas se sostienen incluso cuando el agua sube. No expliqué política, no discutí etiquetas. Construimos con arena y lo dejamos ser.
La abogada, con paciencia de relojería, consiguió que el juez otorgara una custodia provisional a mi favor mientras se investigaban las irregularidades en los tests de paternidad. Fue un respiro, aunque no una absolución. En la sentencia figuraba una frase anodina que le dio sentido a todo. La protección del menor prevalece sobre intereses de imagen. Esa frase, escrita en tinta oficial, me permitió dormir sin tantos sobresaltos. No curó todo el daño, pero colocó un muro entre nosotros y la ley de miradas que amenazaba con convertir la vida de mi hijo en un espectáculo. A nivel personal, la relación con mi marido se volvió una página que no releía. Recibí una carta, era corta y formal, con disculpas que sonaban acalculadas. No contesté. La distancia que puso entre su vida nueva y la nuestra no era solo física, era la elección de vivir sin asumir lo que hacía daño. No tuve deseo de forzar puentes. ¿Me interesaba hablar en hechos? Enseñarle a mi hijo que yo contaría la versión que protegiera su infancia, no la que alimentara un rumor. No cerré la puerta al diálogo en términos absolutos, pero sí lo hice en términos prácticos. Si quería ver a su hijo, que lo hiciera por cauces legales y con supervisión. No era rencor, era prudencia. En el camino también aparecieron gestos inesperados. Un vecino de la ciudad, donde ahora vivíamos, me trajo un paquete con una bufanda que tejió su abuela. Para cuando refresque, dijo. Otro día, una maestra del colegio llamó para decir que mi hijo había sido valiente en una presentación y que hablaba mucho de su madre. Esas noticias pequeñas se convirtieron en ladrillos para una casa nueva, una vida hecha de testimonios sinceros más que de apariencias. Hubo un episodio que me golpeó por lo inesperado. El gato Yuan Yuan. Una tarde recibí una fotografía por WhatsApp. Me había conseguido un nuevo número, no por búsqueda, sino por cuidados. Era una imagen del bichito enroscado en una lona, con la etiqueta de la vecina que lo había cuidado. La foto tenía un pie de foto que decía: «Está bien, come siempre, te manda un maullido». Las lágrimas me vinieron sin aviso. No por el gato en sí, sino porque en esa imagen vi la vida que había dejado atrás. La cocina, la alfombra, los relojes clavados en sus 7. Llamé a la vecina y le pedí que lo cuidara hasta que mi situación se estabilizara. No podía cargar con todo y sabía que había tomado una decisión cruel por necesidad. No la justifico, solo la sostuve como un peso que había que llevar. Pasaron estaciones, cambiaron las hojas. Vi a mi hijo crecer de forma que, cuando miré fotos antiguas, el tiempo pareciera una película en la que yo había decidido los cortes. En su 6º cumpleaños, lo llevé a una feria pequeña y lo dejé subirse a una noria que lo puso pálido y feliz. Compramos una correa para su reloj que se ajustaba a su manita. En ese momento, lejos de la propaganda familiar y de los rumores, sentí que habíamos recuperado algo que valía más que el ruido, la capacidad de reír sin mirar el teléfono con temor. La demanda de custodia, por fin, encontró su punto de inflexión cuando quedó claro que la paternidad nunca fue probada de forma concluyente. La justicia no se volvió relato épico, fue un proceso administrativo donde se sumaron peritajes y testimonios. Cuando el juez dictó una resolución que me otorgó la custodia provisional definitiva, en tanto se resolviera lo demás, lloré de forma silenciosa en el pasillo del juzgado. No por triunfo, sino por haber conseguido una pequeña isla de normalidad para mi hijo. No cerré la puerta al diálogo, cerré la puerta a las condiciones que comprometían su salud mental. Con el episodio legal en parte resuelto, comenzaron las preguntas prácticas. ¿Cómo sostener la vida con ingresos limitados y gastos médicos? Trabajé en un café por las mañanas. La abogada me dijo que era mejor no exponerse demasiado a entrevistas públicas. Yo entendí y acepté. El trabajo en el café me devolvió la sensación de mover manos, de ganar por horas, de organizar el dinero sin dependencias. A veces llegaba al mostrador con ojeras y el niño venía a traerme un dibujo de agradecimiento. Me dibujó una mamá con alas, lo enmarqué en la cocina del piso pequeño. En la intimidad, la enfermedad siguió presente. Hubo días duros, visitas clínicas que se volvieron rituales, pero la enfermedad dejó de ser la única definición de mi vida. Fui madre enferma, trabajadora, mujer que se negó a renunciar a su dignidad.
Y eso bastó para aprender que la resistencia no es brillante sino cotidiana. Llamar al colegio, preparar bocadillos, asistir a una revisión y luego leer un cuento con voz más cálida de la que sentía. La gente que había fallado en el pasado moría simbólicamente para mí, no porque necesitara su escarnio, sino porque su influencia dejó de tener poder. Mi ex-suegra dejó de llamar con sus consejos pasivo-agresivos. El amante, Liang, siguió su camino, quizás con ascensos, quizás con miradas nuevas. Mi marido siguió con una vida que no era la nuestra. No tenía deseos de seguirles los pasos como si fueran espectáculos. Preferí mirar al frente. Rehabilité mis mañanas. En medio de todo, hubo un gesto que no esperaba. He Yi-Wang me invitó a dar una charla breve en una asociación de apoyo a madres enfermas. No fue una declaración de afecto romántico, fue un ofrecimiento profesional. Compartir mi experiencia, explicar los mecanismos de protección y denunciar las manipulaciones que había sufrido en el laboratorio. Subí al estrado sin efímeros orgullos. Conté lo justo, lo necesario para que otras mujeres supieran de qué mecanismos cuidarse. Al terminar, una chica, con los ojos enrojecidos, me abrazó y me dijo, «Gracias, yo también pensé que no tenía salida». Fue entonces cuando entendí otra cosa. Mi huida, aunque individual, tenía potencia colectiva. No se trataba de mi heroísmo, sino de ejemplo práctico. Existe la posibilidad de elegir, de huir del circuito que viola la intimidad familiar. Pasaron los años. La lucha legal se fue apagando como una fogata que consume sus últimas ramas. Hubo acuerdos, reformas y un encuentro ocasional en la sala de mediación, donde mi marido habló con la lógica del que ya no quiere romperse la vida. No hubo grandes reconciliaciones, hubo pactos administrativos. A mí me interesaba uno solo, que mi hijo creciera con la menor exposición posible al conflicto. Lo conseguimos en lo esencial. Hoy, en la casa pequeña que ahora llamamos hogar, tengo un reloj de pared con las agujas funcionando bien. Lo compré en un mercadillo. No es el reloj de la casa anterior ni el que él regaló a su amante. Es un reloj sencillo que mide el tiempo que decide nuestra vida ahora, menos apariencias, más sostén. El gato sigue con la vecina. Mi hijo y yo hemos cultivado una rutina que nos hace estar vivos sin prisa. Desayuno con galletas los fines de semana, una siesta reparadora. Los días de cole que terminan con la lectura de cuentos inventados. Me hago controles regulares. A veces me canso. A veces la rabia asoma. Pero la decisión de irme se sostiene en pequeños actos. Enrollar un bocadillo, pagar la matrícula, dibujar mundos de papel. Nunca regresé, nunca regresaré. Esa frase no es un cierre dramático, es una línea de frontera. No volví para que me ataran a versiones de mí que no me representaban. No volví para aceptar humillaciones que podían fragmentar a mi hijo en múltiples versiones. Elegí la vida que nos quedaba y la cuidé como un cultivo. No negaré que hubo noches en las que la culpa me mordía. Le llamaba a mi madre y hablábamos, y a veces la conversación se llenaba de dudas. ¿Hiciste bien?, preguntaba ella. Le decía, sí, hice lo que podía para que no nos arrebataran lo que es más importante. No buscaba su aprobación, buscaba sostén. La relación con mi madre no se limpió de un día para otro, pero se transformó en una alianza más serena. El dinero, ese millón que tantas lenguas criticaron, se fue gastando en cosas concretas. Alquiler, tratamiento, educación, abogados. No fue un botín ni una moneda de venganza. Fue un colchón que permitió que la decisión tuviera coherencia. A veces pienso en la gente que me juzgó y siento compasión. Otros días, indignación. Aprendí a no gastar energías en los juicios ajenos. Con el paso del tiempo, encontré metáforas para nombrar lo que había hecho. No lo llamo huida heroica ni entrega sacrificada. Lo llamo decisión ponderada, la elección que una madre hace cuando evalúa riesgos y decide apostar por la vida de su hijo y por su propia dignidad. Eso requiere frialdad y ternura al mismo tiempo. Requiere aceptar la culpa inapelable de un abandono parcial, como dejar al gato con la vecina, y la certeza de que la opción era la menos mala. A veces me cruzo con personas que apenas sospechan la historia. Una vez, en una cola de la panadería, una mujer mayor me dijo, «Tu hijo tiene ojos de su madre».
Sonrió con un reconocimiento casi sacro. Le di las gracias. Ese tipo de comentarios me confirman algo esencial. La vida está en las elecciones mínimas. Si las elecciones son para cuidar, entonces construimos un mundo. No sé qué paso dará el tiempo. La enfermedad seguirá siendo una sombra que acompaña, quizás para siempre. La justicia seguirá su curso, con altibajos. Hay días en que la incertidumbre golpea la ventana, pero la sensación de pertenecer a mi propia vida, esa frase que pronuncié la noche en el motel, se asentó como un hábito. Mi hijo y yo hemos tejido una cotidianidad llena de errores y correcciones, de fiestas pequeñas y de diagnósticos que enfrentamos con la fortaleza adquirida en noches sin sueño. En el fondo, hubo algo que me salvó, la convicción de que la maternidad no es una demostración pública, sino una insistencia en la presencia. No importa cómo llamen a eso desde fuera, lo que importa son las manos que recogen un vómito a las 3 de la mañana, las historias que acompañan el sueño, la presencia en la cita del médico. Eso, más que cualquier veredicto, decide la infancia de un niño. Por eso digo, con la voz que antaño se quebró y ahora se sostiene, nunca regresaré, no por odio, no por orgullo vacío, sino porque mi volver sería traicionarme, y sobre todo, traicionar la posibilidad de que mi hijo conserve la mejor versión de su madre, una mujer imperfecta, cansada, pero presente. Si alguien necesita contarlo, si alguien por ahí vive algo parecido, que lo diga en los comentarios, que compartamos historias con cuidado y sin juzgar. Si te ha tocado, cuéntalo. La soledad es menos mortal cuando se comparte. Y ahora, voy a lo que importa. Hacer la mochila, preparar la merienda, poner el cuento en la mesilla. Él entra en la habitación con los ojos todavía hinchados por el sueño y me pide con la solemnidad de un rey pequeño: «Cuéntala de los coches que vuelan, mamá». Le digo que sí. Le tapo con la manta y en la oscuridad veo su respiración volverse un motor tranquilo. Afuera, el reloj marca su tic-tac sereno. Afuera, algunas puertas siguen cerradas, otras abiertas. Yo no volveré por las que me cerraron. Volveré, cada día, a la tarea de estar aquí. Nunca regresaré.